Iniciar. El día de hoy vamos a iniciar hablando de la literatura antigua, ¿listo? Básicamente, como lo dice su nombre, la literatura antigua habla de la antigüedad, de esos primeros pines de literatura que hubieron, ¿sí? Entonces, la idea es que nos podamos sumergir en estos, yo lo dividí en cuatro, digamos que periodos como fundamentales, ¿sí? Donde está como lo más importante. Entonces, la idea es que podamos no solo como verlo, sino también que podamos comprender, que podamos saber cuál va primero, cuál va después, cómo surgió o cómo se fue desarrollando. ¿Listo, chiquitos? Entonces, este es un módulo importante. Entonces, espero que ustedes también tengan la disposición. No es que los otros no lo sean, pero este pues nos va a ayudar bastante. ¿Listo, mis chiquitos? Entonces vamos a iniciar con la introducción. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo? Gracias, Simona. Introducción. La literatura antigua es el conjunto de obras escritas en las primeras etapas de la civilización humana, a través de poemas, relatos, mitos y leyes. Las culturas antiguas expresaron su visión del mundo, su reacción con los dioses y su búsqueda del sentido. Much- Estudiar estos textos nos conecta con el origen del pensamiento, la moral y la creatividad humana. Muchísimas gracias, Simona. Dios te bendiga. Ay, perdónenme que me están haciendo una pregunta. Jaciel, perdóname, a mí se me olvida que tú no estás por acá. Sí, mi corazón, el IFETS es un examen que hacen a nivel general en todo Colombia para poder evaluar el conocimiento, ¿sí? En este caso, las habilidades fundamentales, las habilidades básicas, y de esta manera, pues, tener acceso a la universidad, ¿sí? Eh, para acceder a una universidad pública, por lo general, sí o sí, debe ir bien en el IFETS. Por ejemplo, la nacional, en esa no pide el IFETS, pero pues su examen es similar. Entonces, seguramente si obtuviste un buen puntaje, pues vas a ir mejor preparado para el de la Universidad Nacional. Pero sí tiene bastante influencia. Entonces, sí, mi corazón, es eso. Supongo que en México debe haber algo similar, pero pues claramente no es el mismo que manejamos acá. Ahora sí, vamos a avanzar en el tema, sino que no quería dejar a Haciel ahí que no nos entendiera. Entonces, mis amores, cuando hablamos de la literatura antigua, estamos hablando de los primeros escritos de la civilización humana. Claramente, cuando hablamos de los primeros escritos, lo primero que debemos pensar es que, uno, estas personas no tenían un alfabeto, ¿no? Como lo tenemos hoy en día nosotros definidos. Adicional de que no tenían un alfabeto, no tenían las herramientas, ¿sí? El papel, el lápiz, los colores, los esferos y demás, eso no existía. Por ende, entonces podría suceder que acá en mi familia nosotros nos comunicáramos, es un ejemplo nomás, con palitos, ¿sí? Y entendiéramos esos palitos, pero que fuéramos a la familia del vecino y ellos ya no usaran palitos, sino que usaran bolitas, ¿sí? Porque no había un alfabeto estandarizado. Entonces, como que todo eso estaba en un desarrollo y en un proceso. Y había muchísimas formas de comunicación y habían, no como ahorita que son países con diferentes idiomas, ¿no? Sino lo que les digo, comunidades. Mi familia habla de una forma o escribe de una forma y la otra familia de otra totalmente diferente. Y yo no voy a entender lo que ellos hacen y ellos no me entienden a mí, ¿sí? Entonces la comunicación era un poquito más compleja, y por no decir mucho, más compleja, y pues no había nada estandarizado. Entonces como que estaba en ese proceso de desarrollo, ¿listo? Desde el principio, chiquitos, ha existido todo el tema de la poesía, los relatos, los mitos, las leyendas, las leyes, los cuentos, todo esto no es algo que haya surgido, digamos, en el transcurso del tiempo. Se han ido como reformando y se han ido catalogando en grupos, ¿sí? Por ejemplo, la poesía, pues perdón, los poemas en la poesía, los cuentos en la narrativa, ¿sí? Como que se ha ido generando una organización, pero eso ha existido desde siempre, ¿sí? Como que Dios nos creó a nosotros con el don de crear
todo este tema de géneros literarios y de transmitirlos, y es algo innato en nosotros, no es algo que hemos aprendido, sino con lo que ya nacemos. ¿Listo? Claramente, chiquitos, cuando hablamos también de la literatura antigua, perdónenme que estoy enredada como siempre, pues debemos saber también, chiquitos, que el ser humano siempre ha tenido una necesidad de saber el porqué de todo, ¿sí? Nosotros queremos tener conocimiento y saber el porqué de todo. Claramente Dios nos hizo con eso, ¿no? Entonces siempre como que estamos buscando el sentido, como que siempre queremos saber, venga, ¿por qué pasa esto? Porque, y de hecho, gracias a eso es que, pues como que el Señor ha utilizado nuestras habilidades y nuestro cerebro para crear tantas cosas hermosas que hoy en día podemos disfrutar, ¿sí? Entonces, al estar en ese proceso, imagínense que en las primeras civilizaciones no se tenía la claridad de un Dios, ¿sí? No se tenía la claridad de un Dios, no había como esa certeza de un Dios, sino por el contrario, estaba como toda esa búsqueda y toda esa innovación que permitía que las personas identificaran cualquier cosa como algo maravilloso y asombroso y se empezaran a sorprender y atribuirle cosas que de pronto no correspondían, ¿sí? Claramente no estaba todo el tema del desarrollo de la astrología, de todo este tema de la ciencia, de la investigación, todo esto que hoy en día nos da las herramientas. En ese momento, pues, no estaba todo eso, no sabían ni siquiera cómo era todo, cómo había surgido, y eso los llevaba a sacar conclusiones, ¿listo? Por eso es que cuando hablamos de literatura antigua vamos a encontrar que se habla mucho de varios dioses, ¿listo? Entonces había dioses de todo, el dios sol, el dios luna, el dios lluvia, el dios agua, todo para ellos eran dioses, ¿sí? Y claramente, pues esa búsqueda del sentido y empezar a darse cuenta de las habilidades y empezar a generar el desarrollo, pues empiezan ellos a transmitir eso que ellos creen por medio de la literatura. ¿Listo, mis chiquitos? No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta. La mayoría entonces de la literatura antigua habla de la creación en tema de la naturaleza, pero de una forma mítica, es decir, de una forma enfocada a dioses. ¿Listo? Eso es como lo que más vamos a encontrar en la literatura antigua, ¿sí? Poesía, narrativas, mitos, leyendas y demás, pero muy enfocado hacia la naturaleza, hacia el sol, hacia la luna, hacia la tierra, hacia los árboles, todo eso. Bueno, mis chiquitos. Objetivos del día de hoy que con el favor del Señor espero que se cumplan. Número uno, conocer el origen y la evolución, el desarrollo de la literatura. ¿Listo? Identificar sus características y tipos principales y comprender el valor espiritual, ético y social de las obras antiguas. Como siempre, invitarlos, por favor, ingresen, lean, revisen. Es muy importante también que no nos quedemos solo con lo que yo les digo. Bueno. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo la idea fundacional, chiquitos? Gracias, Juan David. Ok, idea fundacional. Dios en el centro del relato. En las civilizaciones antiguas, la presencia de Dios o del divino era el punto de partida de toda historia. La literatura no solo contaba hechos, sino que buscaba un propósito superior. Dios era el creador, el juez, el guía y el origen de la sabiduría. Desde el Génesis hasta los himnos védicos de la India, el mensaje era claro. La palabra nace para revelar la voluntad divina y enseñar a vivir con justicia y verdad. Muchísimas gracias, Juan David. En la literatura también podemos ver la gloria de Dios. Hubo un tiempo, chicos, y lo basamos esto en la literatura, que las personas eran ignorantes de Dios como Dios verdadero, ¿no? Pero desde un principio siempre ha sabido que hay algo más. O sea, siempre el ser humano ha sido puesto en su corazón que hay algo más, que hay un propósito superior.
Y todo eso los llevaba, pues, lo que yo les decía, a buscar el origen. Y todo eso nos lleva hoy en día a tener el conocimiento de nuestro Dios verdadero, ¿no? Me gusta mucho esta última parte que dice, la palabra nace, la palabra fue hecha, chicos. La literatura fue creada por el Señor para revelar la voluntad divina y enseñarnos a vivir con justicia y verdad, ¿sí? La palabra es asombrosa, a mí me maravilla la palabra de Dios porque hay una parte de la Biblia que dice que es viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo. Y es verdad, o sea, es impresionante cómo la palabra transforma la vida y cómo la palabra puede llegar y realmente de una manera viva hablar a tu circunstancia. Entonces la literatura es un regalo del Señor, es algo que Él utilizó para poder transformar las vidas. Bueno, ¿hasta ahí algún comentario, mis chiquitos? Ahí está listo. Vamos con la etimología. Entonces dice literatura. Proviene del latín litera, que significa letra. Se relaciona con el arte de escribir y de leer. Entonces, cuando hablamos de literatura, no estamos hablando solo de escribir, ¿no? Estamos hablando también de leer, de recibir la información. Y en su sentido más amplio, abarca todo texto que posee un valor perdónenme, artístico o expresivo. Es que me estaba doliendo como un poquito la garganta, entonces como que ahora vamos a ver un poquito de historia de la literatura antigua, ¿listo? Entonces vamos a iniciar, dice, la literatura antigua abarca obras desde el 3000 antes de Cristo hasta aproximadamente el siglo V después de Cristo. Se divide en diferentes tradiciones. Entonces vamos a ver cuáles son esas tradiciones. Tenemos la primera parte que es la literatura mesopotámica que habla claramente pues de Mesopotamia, ¿listo? Podemos decir que allá fue como la cuna, ¿listo? La cuna de la literatura. Entonces dice, considerada la primera literatura escrita, usaba tablillas de arcilla y escritora cuneiforme. Y entonces acá voy a frenar un poquito. Y como ya les dije, en un principio no había un alfabeto, ¿sí? Entonces normalmente cuando se generaban escritos se hacía era en eso que hoy conocemos como jeroglíficos, es decir, se hacían imágenes que permitían que las personas comprendieran lo que se estaba escribiendo, ¿listo? Se utilizaban tablas de arcilla y también, digamos que las paredes de los como templos, de las pirámides y todo eso para poder generar la escritura, ¿sí? Se denomina cuneiforme porque usaban, hagan de cuenta, un cincel y le pegaban. Si han visto que en las películas muestran, entonces le pegaban y iban escribiendo. Entonces imagínense lo tedioso que era el poder escribir cualquier cosa. Y adicional a eso, se escribía de izquierda, perdón, nosotros escribimos de derecha, perdón, se escribía al revés, no como nosotros escribimos, sino de derecha a izquierda, ¿sí? Se empezaba a escribir al revés. Entonces empezaban por este lado y avanzaban hacia allá. Y adicional a eso, procuraban pues que no se perdiera nadita de espacio, ¿sí? Todo era muy, muy pegadito para poder pues aprovechar esa tablita porque no era tan fácil. Entonces, si nos damos cuenta, era bastante tedioso el inicio, ¿no? Y esa se denomina la escritura cuneiforme. ¿Listo, chiquitos? Dice, acá hay un ejemplo, dice el poema de Gilgamesh, una historia sobre la búsqueda de la inmortalidad y la amistad. Bueno, entonces vamos a seguir. Luego viene entonces la literatura egipcia. Aquí básicamente cada vez que vamos cambiando, vamos a ver un desarrollo más, ¿listo? En esa literatura. Entonces ya cuando inicia o cuando los egipcios ponen sus manos en la literatura, iniciamos con los textos escritos en papiros, ¿listo? Y también en muros de templos. En su mayoría eran religiosos y funerarios, ¿vale? Para que lo tengan presente. Cuando hablamos de los papiros, entonces estamos hablando de que fue como esa primera
ese primer boceto de papel que tuvimos, ¿listo? Entonces eran hojas de árbol que eran bastante largas, que también eran difíciles de conseguir, no era tan fácil conseguir, pero que permitía que se generara obviamente una escritura más fácil que la anterior, que la cuneiforme, ¿sí? Entonces ya se empezaba a generar y ya se escribía con tinta. Entonces ya empezaron a buscar esas alternativas para poder facilitar, ¿sí? También se generaba el escrito en los templos, en los muros y demás, y nos habla de que eran, durante esta época, los escritos eran religiosos y funerarios, ¿vale? Entonces acá tenemos ejemplo, textos de las pirámides y oraciones para guiar al faraón al más allá. Como ya les dije, debemos saber, chiquitos, que en la antigüedad teníamos una sociedad bastante idólatra, donde para ellos todo era Dios, donde para ellos habían un montón de dioses para todo, entonces por ende todo estaba muy enfocado también a ese tema, ¿sí? La literatura antigua toda estaba muy enfocada hacia todo el tema de los dioses y demás. ¿Listo, chiquitos? Y por eso pues le hacían oraciones al faraón para guiarlo. De hecho, ellos veían a faraón también como un dios, entonces todo ese tema. Ahora vamos con la literatura hebrea. Entonces dice que ya la literatura hebrea, bueno, esto también es, digamos que es redundante o más bien repetitivo en la literatura. En la antigüedad la mayoría de literatura era religiosa, ¿sí? Digamos que sí habían cuenticos, sí habían otras cosas, pero podríamos decir que un 80% lo abarcaba todo el tema religioso. Bueno, entonces en la literatura hebrea, literatura con un fuerte contenido religioso y moral, relata la historia del pueblo de Israel y su relación con Dios. Entonces ya durante la literatura hebrea empiezan a surgir todo el tema de la creación del libro de la Biblia, ¿sí? La Biblia tiene 66 libros y fue escrita por más de 40 personas en el transcurso de 4.000 años. Imagínense en eso tan asombroso. Y cuando yo la leía o cuando he leído la Biblia, me parece asombroso cómo concuerdan tantas cosas y cómo al ser tan intervenida por tantas personas, tiene tantas cosas hermosas, ¿no? Hermosos 9:50 conectados nuevamente. ¿Listo, mis chiquitos? Ya volvemos y seguimos con esto. Dios los bendiga. Ya nos vemos.